Hola, ¿cómo están? Quiero saludar a todos. Vamos a analizar, ¿no? Esta actividad sobre propuesta de acciones, actividad número 3. Defino y sustento las acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global. Como sabemos, el calentamiento global, ¿no? Es el incremento de la temperatura global a causa, pues, de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Que son mayormente causados por acciones antropogénicas o acciones del hombre. Ya, tenemos entonces aquí un pequeño cuadro, ¿no? Con tres opciones, o perdón, tres títulos que nos dice mitigación, adaptación y resiliencia. Con respecto a la mitigación, ¿no? Es la capacidad de actuar para reducir especialmente emisiones de gases de efecto invernadero, es lo que les comenté hace un momento. Y la adaptación también, que es un ajuste o acomodo de los sistemas humanos o naturales como respuesta a nuevos entornos o cambiantes, ¿no? Que se hayan producido, ¿no? Es la habilidad que tiene una persona o un individuo por los efectos climáticos. Bueno, y la resiliencia, ¿no? Que es una habilidad que tienen pues las personas, ¿no? Para poder resistir, para poder absorber, para poder adaptarse y poder también recuperarse, ¿no? A algún daño o a los efectos que se han producido, por ejemplo, mediante la contaminación, ¿no? De una manera también oportuna y eficaz y también aprender de esto, ¿no? Esa es la habilidad que tienen las personas de resiliencia. Entonces, ahora tenemos un cuadro, ¿no? Que nos dice, pregunta a tus familiares o busca información en tu comunidad sobre algunas acciones prácticas de mitigación, adaptación o resiliencia. Anótalas en la tabla y marca con un check o un visto en la estrategia que corresponda. A ver, a continuación voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo tomen en cuenta. Em, Esto es acorde a dónde están viviendo, es de acuerdo a dónde están viviendo ustedes. Tienen que preguntar, ¿no? Pero voy a darles ejemplos de manera general de cómo se está dando, pues se están dando estas acciones prácticas, ¿no? Hoy en día. Por ejemplo, el reciclaje, ¿no? El reciclaje vendría a ser, ¿no? Para la mitigación, porque sabemos que el reciclar es darle una nueva vida, ¿no? A, por ejemplo, una botella de vidrio o de plástico, algún desecho que tal vez se puede usar de otra manera para no caer en el consumismo y evitar, ¿no? Que esto pues contamine, ¿no? Y termine emitiendo gases de efecto invernadero, lo que al final va a ocasionar el cambio climático, ¿no? Entonces, el reciclaje vendría a ser una acción de mitigación. Entonces, aquí la acción sería reciclaje y el check iría en mitigación. Otro ejemplo, es algo que nosotros vemos hoy en día cada vez más, ¿no? Hablo de las ciclovías. Vendría a ser el transporte alternativo o transporte ecológico. Esta vendría a ser la acción práctica, ¿no? El transporte alternativo o transporte ecológico. Y el check iría entonces en mitigación, ¿no? ¿Por qué? Porque al usar un transporte alternativo, estamos evitando, ¿no? Usar automóviles, motocicletas y todo aquello que emita, pues, gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, estaríamos reduciendo esto, ¿no? Estaríamos mitigando este incremento de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el check iría en mitigación. Otra acción práctica o ejemplo vendría a ser la separación de los residuos, ¿no? Hemos visto tachos ya de diferentes colores donde se separan los residuos acorde a su composición, ¿no? Pueden ser plásticos, vidrios, metales, papel, en fin, ¿no? Esta vendría a ser una acción también de mitigación. Posteriormente vamos a explicarlo de manera más detallada porque hay una actividad que también, hay un cuadro, ¿no? En donde nos pide también detallar esto. Así que acá sería separación de residuos, ¿no? El check iría en mitigación también. Y por último, tenemos algo ya un poquito más complejo, ¿no? Que vendría a ser la reubicación de la población vulnerable. Esto se da más que nada, vamos a explicarlo de manera un poco más detallada después, pero esto se da más que nada debido al cambio climático. Como sabemos, las lluvias cada vez son más torrenciales, más fuertes, ¿no? Hay más terremotos, en fin, todos los eventos naturales se han intensificado a medida que ha venido pasando los años, ¿no? Por el cambio climático también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un huaico, ¿no? Normalmente se tiene que activar una quebrada, ¿no? La quebrada se activa
debido a las lluvias, cae el huaico y resulta que muchas veces hay población, ¿no? Que está justamente viviendo en una zona de quebrada, esto no debería suceder, pero que esa gente se confía y dice, ah, pues muchos años no ha habido una lluvia y no va a pasar nada. Sin embargo, por efectos del cambio climático hoy en día están ocurriendo lluvias muy fuertes y eventos que no pasaban hace 200 o 300 años están volviendo a pasar, ¿no? Y de una manera mucho más intensa, de una manera más frecuente, y por eso la gente entonces ya no puede vivir ahí, ¿no? ¿Y por qué adaptación? Porque la gente finalmente se tiene que adaptar a otro estilo de vida. Y resiliencia porque esa gente se va a recuperar de lo que ha sucedido. Entonces ese vendría a ser el cuadro ya llenado. Vamos a pasar con el siguiente, que vendría a ser, ¿no? Revisa acciones prácticas que has propuesto, ¿no? Las que nosotros hemos hecho en la parte anterior y señala con un aspa o, perdón, con un check o un visto el ámbito en el que se desarrollarían estas acciones, ¿no? Esto está ya un poco más sencillo. Tenemos el reciclaje, por ejemplo. El reciclaje se puede hacer tanto en familia como en comunidad. Entonces ponemos el check, ¿no? Tanto en familia como en comunidad, ¿no? El check o el visto, ¿no? Como ustedes lo conozcan en realidad. Tenemos también la separación de los residuos, ¿no? Habíamos comentado ya los tachos de colores, donde se separan los diferentes tipos de residuos, ¿no? Esto es algo que también se puede usar o hacer en familia y en comunidad. Así que el visto iría en familia y en comunidad, ¿no? La reubicación de la población vulnerable. Esto ya es más que nada parte del gobierno, ¿no? Es quien te da acceso o facilidades en este caso, ¿no? Así que vendría a ser por parte de la comunidad. El visto iría para la comunidad. Y finalmente el transporte alternativo o transporte ecológico. Y esto pues se puede hacer en comunidad y también en familia. Pero vamos a marcarlo en comunidad ya que igual, ¿no? Todos estamos invitados a usar justamente más transportes alternativos, ¿no? Más transporte ecológico, en este caso hablando ya de bicicleta o el salir a caminar y no usar tanto los taxis, los automóviles, los buses en este caso, ¿no? Bueno, vamos a seguir y nos dice también ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones que sustentan tus acciones prácticas? Precisa 4 argumentos que sustentan las acciones prácticas que estás proponiendo. Ya, en este caso, las acciones prácticas, ¿no? Tenemos el reciclaje. Con el reciclaje podemos darle, vamos a empezar a llenar entonces el primer cuadrito, ¿no? Con el reciclaje podemos darle una segunda vida a los productos o a la materia prima. Y con esto evitamos que se boten desperdicios a las calles que finalmente van a terminar produciendo gases de efecto invernadero y contaminando al medio ambiente, ¿no? Esa sería mi razón fundamental para optar por el reciclaje. Ya, la separación de los residuos. ¿Por qué separación de residuos? ¿Cuál es el sustento de esto? Bueno, cuando se procesa la basura, ¿no? Normalmente, pues la gente lo tira, pues como sea, ¿no? Lo junta en una bolsa y ya lo bota. En este caso, el sustento vendría a ser que al tener todo separado, ¿no? Que al tener la basura separada, al momento o en la disposición final, ¿no? A donde llega esta basura, ya se sabe qué hacer con esta, ¿no? Porque se sabe o se va a saber qué basura ya no se puede utilizar, cuál se puede reciclar, cuál puede tener un segundo uso, a cuál se puede incluso tratar o dar mantenimiento para volver a utilizarlo, ¿no? Esto es, por eso digo que la separación de los residuos va de la mano con el reciclaje, pues, ¿no? En fin, ese sería el sustento en todo caso para la separación de los residuos. Ahora, ¿por qué reubicación de la población vulnerable? Porque eso también tiene un sustento muy, muy fuerte. Y siendo directos, pues sería para preservar la vida, para ayudar a la población a poder llevar una vida de manera normal, sin tener ningún tipo de riesgo a causa de la contaminación, ¿no? Porque el cambio climático es parte, ¿no? De las consecuencias que tiene justamente la contaminación por parte de la acción de nosotros mismos, ¿no? Del hombre. Ese sería el sustento entonces para la reubicación de la población vulnerable. Y finalmente para el transporte alternativo, la razón principal de esta acción vendría a ser que evitamos la emisión de gases de efecto invernadero que producen los automóviles, las motocicletas y todo aquello que usa pues gas de combustibles fósiles para o como energía.
¿no? En este caso, pues ya les comenté, ¿no? El sustento vendría a ser que evita la emisión de gases de efecto invernadero. Ya, finalmente tenemos una última pregunta, ya habiendo respondido todo lo anterior. ¿Cómo puedes compartir las acciones prácticas que estás proponiendo? Miren, esto tiene una respuesta, es muy amplia en realidad, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Dicen que para empezar se empieza primero desde casa, ¿no? Así que las personas que tienen acceso a esta información, a todos los que están escuchando y viendo esto, pues el cambio debe empezar desde casa. Para más adelante, cuando ya tengamos más acceso, tal vez por el tema también de la pandemia, no se puede hacer mucho uno, ¿no? Puede usar también los medios digitales, ¿no? Las redes sociales, en fin. Pero el cambio inicialmente debe empezar en casa, conversando con los hermanos, con los primos, con la mamá, con el papá, y contándole, ¿no? Cómo viene afectando en todo caso nuestras acciones, nuestras propias acciones al medio ambiente. ¿Qué peligros hay? ¿Qué riesgos podemos correr más adelante? ¿O cómo se está dañando nuestro planeta hoy en día? Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues es, como le digo, muy amplia, pero pueden empezar desde casa, ¿no? ¿Cómo puedes compartir las acciones prácticas que estás proponiendo? Conversando con las personas de mi entorno, sería, ¿no? Conversando con mis padres, con mis primos, con mi familia y contándoles los aspectos más importantes que he aprendido respecto al cambio climático, a la contaminación ambiental, al medio ambiente, en fin, comentar lo que es el reciclaje, qué es el medio ambiente o cómo se está dando el cambio climático, en fin, son muchas cosas que podemos comentar y todo debe empezar desde casa. Y bueno, esto sería todo. Posteriormente vamos a analizar más trabajos como estos, referidos también al medio ambiente o al cambio climático, así que hasta la próxima. Gracias.